Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos, que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, buen inicio de Shabbat para todos. Que el Eterno esté bendiciendo sus vidas en este día. Todavía no. Hoy tenemos un Shabbat muy precioso, que es la antesala al día de mañana de poder hablar de una persona que me encanta, de un personaje bíblico precioso como lo es Abraham. ¿Sí? Mañana tenemos la parashá justamente de que comienza con el relato de la vida de Abraham, o el llamado de Abraham, y vamos a disfrutarlo mañana. Vamos a estudiar la vida de este hombre que grandes enseñanzas nos ha dejado. Nada más y nada menos es el padre de las tres religiones monoteístas más grandes de todas, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam. Las tres religiones tienen como patriarca Abraham. Miren qué interesante. Lo reconocen como patriarca Abraham. Y grandes enseñanzas Él nos ha dejado a todos nosotros. Grandes enseñanzas. Y hoy vamos a hablar acerca de ellas, porque a veces se habla mucho y se conoce poco, y ese es un problema. Se habla mucho acerca de Abraham y resumimos todo a que Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Y entonces hay que tener fe. Y cuando uno tiene fe, todo mágicamente sucede. No. Lamento informarles que no. Entonces, hoy vamos a ver por qué estamos diciendo que no. Primero, que el texto no dice así, o sea, ya arrancamos mal. Mañana vamos a estudiar estos textos más detenidamente cuando nos sentamos, como dice la Escritura en Shabbat, a compartir. ¿Amén? Así como hacían los apóstoles. Siempre hay alguien en la silla de Moisés. ¿Para qué es una silla? Para sentarse. En la silla de Moisés, quien nos enseña en cada sábado. Siempre hay alguien en algún lugar que se siente en la silla de Moisés a predicar de su instrucción. Eso enseñaron los apóstoles, y aquí estamos nosotros hablando de este precioso hombre del Señor. Pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva diferente, seguramente para muchos de nosotros, para muchos de aquellos que nos van a seguir la transmisión luego también. Vámonos para el libro de Juan, por favor. Mientras buscamos Juan capítulo 8, allí vamos a hacer un pequeño, vamos a situarnos en el texto 8:31, ¿bien? 8:31. Vamos a hacer una oración, obviamente, antes de comenzar. Saludar a nuestros hermanos, aquellos que están con nosotros conectados en este día. Mientras se abre allí la pantalla, vamos a ir orando. ¿Bien? Padre, te damos muchas gracias por habernos traído y permitido llegar en un nuevo Shabbat, Padre eterno, allí donde tu preciosa instrucción nos enseña, mi Rey, que hoy los cielos están abiertos, papá, para bendecir a tus hijos, a tu pueblo, mi Señor, para encontrarnos cara a cara contigo, como tú nos permites en cada día de Shabbat. Te damos gracias por traer luz a nuestras vidas. Padre, te pedimos que tú saques pan de tu Torá, alimentes nuestro ser. Padre, te necesitamos, anhelamos saber más de tu palabra, anhelamos cada día, Señor mío, direccionarnos por tu palabra, Señor, caminar tras ella, Señor mío. Sabemos que hay que entrar por esa puerta que es estrecha, que es angosta, que, Señor mío, muchos pueden ser otros caminos, pero todos nos llevarán al camino ancho y espacioso, papá, y nosotros no queremos ser parte de aquello, Señor. Queremos seguir instruyéndonos, queremos seguir capacitándonos, queremos seguir cumpliendo tu preciosa palabra. Queremos que tu Ruach HaKodesh cada día, Señor, nos ministre y nos haga recordar todas las cosas, Señor mío. Que cada día tu Ruach HaKodesh, Señor mío, nos amoneste si es necesario para corregirnos, Señor mío, y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de tu palabra.
Padre, te damos muchas gracias por habernos traído en esta tarde a cada uno de mis hermanos que tú le has permitido venir, que has quitado obstáculos de su camino, Padre, los has permitido vencer. Padre, te damos gracias. Aquellos que están en sus hogares, Señor mío, rogamos por ellos que tu Ruach HaKodesh los visite, que traspase la pantalla, Señor, que tú nos lleves a través de tu palabra llegar a vidas que para nosotros sería impensado, pero tú sabes que necesitan esta palabra para seguir adelante. Tú sabes que ellos necesitan esta palabra, Señor mío, para cambiar de dirección, de rumbo, Padre. Tú los estás llamando, tú estás reclamando a tu pueblo, tú lo estás juntando de los 4 puntos cardinales de la tierra, mi Rey. Tú estás pronto a volver, mi Señor, y eso lo podemos sentir, mi Rey amado, que los tiempos se están acortando, Padre, que todas las cosas se están poniendo en su lugar, mi Señor, para tu pronto regreso. Te damos gracias por los méritos de Yeshua. Amén y amén y amén. Bien, llegamos así entonces al libro de Juan Yohanan, capítulo 8, versículo 31. Bien. ¿Cuánto se ha gritado el texto este? Pero ahí con la ayuda de Hashem, vamos a ver qué Él nos va a enseñar en este día. Dice así la Escritura: dijo entonces el Señor a los judíos que habían creído en Él. Miren, ¿vieron que cuando leemos despacio? Dice, no, porque los judíos mataron a Jesús, los judíos. Pero hay judíos que, ¿qué dice la Escritura? Que creyeron en Él. ¿Ok? Que creyeron en Él. Entonces hay que dejar de repetir y empezar a... ¿Ok? La gente dice, no, los judíos mataron. Ya saben que los judíos no lo mataron. Él murió por todo el mundo. Amén. Él se entregó, a Él nadie lo mató. Aquellos que habían creído en Él, si vosotros permanecen en mi palabra, muchos hablamos en la semana de permanecer, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace o comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Sé, miren Yeshua, dice, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vamos a leer ese texto otra vez. ¿Cómo comienza? Sé, Yeshua no desconoce, ¿ok? Yeshua sabe. ¿Qué cosa? Descendientes de Abraham. Bien, pero hace una aclaración de vida. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Él le dijo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero no dije que sean hijos de Abraham. Los dejaba hechos. Entonces, como no se daban cuenta, texto más adelante es más tajante y directamente, bueno, ya que no me están entendiendo el lenguaje metafórico, les digo que vuestro padre es el diablo, ¿verdad? O sea, vamos a ponernos de acuerdo. Su padre es el diablo, pero miren, las obras de Abraham harían.
pero ahora procuran matarme a mí, hombre os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Amén. Hasta allí vamos a leer. Por eso yo me adelanté al relato que más adelante les dice mentirosos, les dice su padre es el diablo, y les da para que tengan y para que guarden. Interesante tener un pastor así, ¿no? ¿Les gustaría a ustedes tener uno así? ¿Verdad? Hay mucha gente que debe estar diciendo amén, amén, pero después cuando le dicen se olvidan del amén. Wow. Las obras de Abraham. Hoy nos vamos a detener allí. Si yo le pregunto a usted con toda certeza, le digo, ¿cuáles son las obras de Abraham? Y eso sería muy amplio. Caminar como Abraham sería muy amplio, porque Abraham en un momento fue a Egipto y quiso entregar a su esposa. ¿Te gustaría caminar como Abraham ahí? Ahí no te gustó. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Vieron que es como que nosotros muchas veces hemos leído este texto, pero tal vez pocas nos hemos detenido a ver cuáles son esas obras. Y vamos a tener dos parshiot o dos porciones seguidas hablando de Abraham y hablando de sus obras. La del día de mañana y la del próximo sábado también vamos a hablar, porque continúa Abraham haciendo obras. Pero hoy, para comenzar, ya que vamos a hacer, no voy a decir una introducción, pero sí vamos a sentar bases de aquí en adelante para ver qué son las obras de Abraham, nos vamos a situar en Génesis 26, 5. Vamos a ver qué son las obras de Abraham. Baruch Hashem, Génesis Bereshit, capítulo 26 y versículo 5. Hashem está hablando a Isaac, no le está hablando a Abraham en este caso, le está hablando a Isaac, pero nos deja una enseñanza tremenda. ¿Cómo dice allí? Alguien que me ayude, a ver, ¿cómo dice sus Biblias? Por cuanto yo, Abraham, mi voz, Bien. guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Dios le está hablando a Isaac y le está diciendo, vos estás recibiendo todas estas promesas que yo te estoy dando, las estoy poniendo hoy encima tuyo, pero no por tus méritos. Estoy poniendo estas encima tuyo porque tu padre, dice la Escritura, oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La pregunta que yo le haría a alguien normal como nosotros, sin tanta revelación, sin tanto estudio, así nosotros como nosotros, aquí, tranquilitos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? ¿Qué significa guardar las leyes? ¿Qué significa guardar estatutos y guardar preceptos? ¿Qué significa eso? Obedecer, tener un orden, cumplir. ¿Qué es ley? ¿Qué es estatuto? ¿Qué es precepto? ¿Qué es mandamiento? Están cumpliendo como dice allí. Estoy leyendo así como está la traducción y ahora vamos a ponerle el sentido. Pero estamos viendo que hay un hombre del cual Yeshua dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que hizo él. ¿Cuáles son las obras que hizo él? El Eterno se las está revelando a Isaac. Las promesas que yo estoy poniendo sobre tu vida no son por tus méritos, son porque tu padre, punto número 1, oyó mi voz. Punto número 2, obedeció. Punto número 3, guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Interesante, porque resulta que está mal cumplir la ley porque la ley ya está abolida, pero Yeshua está enseñándole a las personas que habían creído en él, hagan las obras de Abraham. Y resulta que Abraham cumplió.
oyó la voz, caminó conforme a leyes, mandamientos, preceptos y estatutos. Entonces a veces hay que detenernos en este punto, y no quiero detenerlos mucho a ustedes porque ustedes ya lo saben, que hay que seguir la Torá, que hay que caminar con la Torá, que hay que dejar de despreciarla, de desecharla y de tenerla a un costado cuando el mismo Señor está dando ejemplo y dice: si ustedes quieren hacer las obras de Abraham, deben hacerlas. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Cumplir, oír, obedecer. Y ahí hay una linda palabra que sale en hebreo, que nosotros la vamos a ver en 1 de Pedro 2:21. Vaya para allá, vaya a 1 de Pedro, porque si yo se lo digo de la Torá, la gente va a decir: bueno, eso porque le está hablando a judíos que habían creído en él. Y entonces estamos siempre en el mismo charco de barro y nunca pudiendo salir de ahí, de tratar de entender que es necesario volver a la fuente. Es necesario volver a la raíz. 1 de Pedro 2:21, por favor. Cuando usted llega, dígame amén. 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 Dice así la Escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Masías padeció por nosotros. Amén. ¿Padeció por nosotros? Amén. Amén. Dejándonos ejemplo. Wow, qué linda palabra eso. Para mostrarle también nosotros a nuestros hijos, dejar ejemplo para las generaciones que vienen, dejar ejemplo para el vecino, dejar ejemplo para el que vive enfrente, dejar ejemplo para la familia que nos critica. Que vean en nosotros que podemos dejarle ejemplo también. Pero ¿por qué vamos a dejar ejemplo? ¿Cómo se hace para dejar ejemplo a alguien? La Escritura, vuelvo a repetir, es su propio diccionario, da sus propias respuestas, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y esa es una expresión muy típica y común dentro del judaísmo. Dejar ejemplo es igual ¿a qué? Sigue las pisadas. Lo que Yeshua está diciendo: hagan las obras de Abraham, sigan las pisadas de Abraham. Donde caminó Abraham, caminen por ahí. No se desvíen, no se tuerzan. Si ustedes dicen que su padre es Abraham, ¿por qué están caminando por allá? Él no caminó por allá, él caminó por acá. Está siguiendo las pisadas. Y ahí en el 26:5 aparece justamente esta expresión, seguir las pisadas, porque cuando usted lee el texto en Génesis, y le estoy haciendo un juego ahí, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó. Ese por cuanto, en español por cuanto, no es por cuanto, es ekev. Siguió las pisadas. Por cuanto no, siguió las pisadas Abraham. Oyó mi voz y guardó. Cuidó de hacer, cuidó para hacer. Miren la expresión, hay que cambiar el lenguaje. Por cuanto oyó Abraham, no por cuanto no, no dice por cuanto. Dice porque él pisó, ekev, pisó donde le dijeron que tenía que pisar. Caminó seguro, porque de lo que oyó, hacía. Fíjense que hoy ahí le puso un choque al hermano Enzo, y el hermano Enzo dijo: no, está bien, tiene razón. ¿El Eterno le permitió a Abraham bajar a Egipto o no le permitió bajar a Egipto? Porque a Isaac le está diciendo: no bajes a Egipto. Pero a Abraham no le dijo eso. A Abraham, él le dio autorización: baja a Egipto. Hay hambre en la tierra, baja a Egipto. Pero a Isaac no lo dejó bajar a Egipto. Por cuanto no. Abraham pisó, vos caminá como tu papá. Pisá donde él pisó. Guardá para hacer. Cumplí. ¿Qué cosa? Y comienza a nombrar mitzvot, comienza a nombrar los hukim y comienza a nombrar algo que se llama Torah.
Eso es lo que está diciendo el texto de Génesis. ¿Por qué me fui a Primera de Pedro? Porque la expresión dentro de la Escritura nunca se perdió. Jamás se perdió la preciosa frase que se saborea de otra manera, decir la palabra Ekev. ¿Qué es Ekev? Sigue las pisadas. Donde pisó tu papá, ahora tenés que pisar vos. Si te desviaste, caes, te perdés. Pero si caminás por ahí, porque tu papá caminó por ahí y tu papá, ¿sabes qué hizo? Cumplió. ¿Qué cosa cumplió mi padre? No había ley. La ley se la vas a dar a Moisés. No. Sacate eso de la cabeza. Tu papá cumplió Torá. Tu papá caminó por mis promesas. Tu papá caminó por mi palabra. Tu papá oyó mi voz. Tu papá, hoy estás recibiendo todo esto porque tu papá fue obediente. Y cada una de mis virtudes, él las enunció. Como primer medida para ver las obras de Abraham, tenemos que ver por qué camino pisó para nosotros también caminar por allí. Segunda medida, Abraham oyó y obedeció. Tercer medida, ¿qué obedeció Abraham? Diga conmigo, la Torá. La Torá. Porque allí aparece la palabra textual, mi instrucción, la Torá. Mis hukim, mis promesas. Los mitzvot. Lo que pasa es que todo el mundo cree que esto es fácil y sencillo y que cada uno puede tomar su decisión y marcar sus pasos para que sigamos las pisadas de Él. ¿Qué es lo que impone una religión? Hay que seguir la doctrina de este establecimiento, de esta institución, hay que seguir, pero resulta que son contrarias a las pisadas que la cual la instrucción siempre nos quiso llevar. Resulta que los pastores van pisando por charcos donde la Torá no nos metió y después cuando meten a toda la congregación en ese charco no saben cómo salir. Y no hay la humildad suficiente para retroceder, retrotraerse y decir, che, los traje por un camino que no era el que decía la Escritura. Ah, no, porque esto a mí me lo enseñó mi pastor así. ¿A mí qué me importa eso? Para ser un hijo del Eterno, pisó Abraham. Y Abraham oyó. Abraham cumplió mitzvot, hukim, promesas. Cumplió Torá. Cumplió la instrucción del Eterno, la cual no. Más. ¿Por qué ir por otro camino? De hecho, el proverbio nos enseña a nosotros que hay muchos caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero su camino es camino de muerte. Camino de muerte. ¿Por qué? Porque es contrario a la Escritura. ¿Tiene mucho eso de que encontrarle cosas? No. ¿Qué hay con usted? ¿Está siguiendo las pisadas de Abraham? ¿Está siguiendo las pisadas de nuestro patriarca? ¿O será que también nos seremos llamados dentro de los descendientes, pero no dentro de los hijos de Abraham? Interesante pregunta para el día de hoy, para replantearnos por dónde estamos pisando nosotros. No se puede seguir al Eterno si no es por medio de su Torá. No se puede. Ah, no, yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, yo soy esto. Ok, vamos a ver si en las pisadas pisamos igual o si usted está pisando en otro charco. Me parece que vamos a tener que replantearnos cuál de los dos es hijo y cuál es descendiente. ¿Qué cree que tenemos hoy? ¿Más hijos o más descendientes? No se puede seguir a Hashem si no es por medio de su Torá. Siempre será a su modo, con sus formas y no al nuestro. Ah, no, pero yo soy creyente así. Toda mi vida, 20 años que sirvo al Señor. ¿Qué tiene que ver?
¿Para qué va a sacar el currículum si va a perder? Las chapas acá no sirven. Mire lo que dice Lucas capítulo 14. Usted convénzase conforme a la Escritura y el derramamiento del Ruach HaKodesh nos permite. Me acuerdo que una señora una vez me dijo, yo tengo 60 años, más de 30 años de creyente, usted es jovencito, cuando yo iba a la iglesia, usted no había nacido. Usted no me puede enseñar nada. Y dije, wow, amén. ¿Por qué amén? ¿Por qué le dije amén? Porque si no quiere aprender, no tengo nada para enseñarle. Listo, amén. Y apenas era gastar saliva ahí, de ninguna manera. Bajo ningún concepto. Ay, pastor, usted es malo, usted... No. Yo no dije que le iba a enseñar, pero ella ya me había dicho que no quería aprender. Entonces, ¿para qué? Lucas 14, 25. Mire qué interesante lo que dice acá. Caminaban con él grandes multitudes. Interesante, otra vez gente creyéndole a él y caminando con él. Caminar significa en este caso, ¿qué cosa? Eso. Y volviéndose, miren, se dio vuelta el Señor y le dijo, miren que me voy a meter en terrenos pantanosos, entonces antes les voy a avisar, porque el que avisa no traiciona. No traiciona. Entonces se dio vuelta y les comenzó a exponer esto. Por mis pasos. Y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene, dura es tu palabra. ¿Qué dijo el Señor cuando le dijeron que dura es tu palabra? Esto está así, hermanos, o sea, nosotros somos una comunidad preciosa de raíces hebreas, tratamos de no meter ismos acá, cristianismos o judaísmo, sin ismo. Y tratamos de seguir sus pisadas. Y su palabra sigue siendo dura, pero sabemos que en ella tenemos vida eterna. Entonces, cuando nosotros ponemos en la balanza y tratamos de entender sin sentimentalismo, barato, absurdo, esas lágrimas de cocodrilo que le sale a la gente, que no cambia, que es siempre igual, falsos, cuando tratamos de dejar de hacer esas cosas, esas lágrimas que no sirven para nada, que no conmueven a nadie, por lo menos al cielo no conmueven, nos comenzamos a dar cuenta que seguir sus pasos, nosotros también hubiésemos estado en el grupo, decir, Señor, es dura tu palabra, sí que está difícil seguirte. Bueno, creo que la respuesta para nosotros no hubiese sido distinta. Y que para el día de hoy sigue siendo la misma. Bueno, si se quieren volver, vuélvanse. Pero ¿será que es malo? Es malo, el Señor es malo, el pastor es malo, el hermano es malo. Nada. Sin sentimentalismo. Venga por acá, camine conmigo. Yo les voy a mostrar lo que es el bien, porque ustedes no lo conocen. Ustedes comieron del árbol que tiene bien y mal, y su inclinación muchas veces es para el bien, pero más para el mal que para el bien. Y acá no hay cosa mezclada. Acá el Señor, recuerden que Él se enojó y bien clarito dijo, acá lo blanco es blanco, lo negro es negro, pero lo dijo de otra manera. Yo prefiero que sean fríos y no tibios. ¿Sí o no? Yo prefiero... No, vino loco, el pastor vino loco. Se peleó con la pastora antes de venir, vino loco. No, estamos viendo las obras de Abraham. Y no aborrece a su padre y a su madre, y a la mujer y a los hijos, y a los hermanos y a las hermanas, y aún también su propia vida.
¿Por qué creen que Pablo decía constantemente que él estaba crucificado juntamente con Mashiach? ¿Qué había logrado hacer Pablo? Lo que muy pocas personas logran hacer, que es matarse a sí mismas. ¿Para qué? Para que en el momento de estar apoyándole el cuchillo en la garganta a Isaac, no le tiemble el pulso. Cuando uno está muerto a sí mismo, sabe que aquel que lo pidió también es poderoso para devolverle la vida. Por tanto, si Él me pidió que lo mate, también es poderoso para volverlo a resucitar. ¿Cuál es el problema? No hay problema, lo difícil es hacerlo. Dice así la Escritura, no dice así que Él era poderoso para devolverle la vida. ¿Cuál es lo difícil? Matarse a sí mismo. Aún hasta su propia vida. No, es que yo cambié, Roe, yo hice esto. Sí, eso está bueno, bien, vamos por buen camino, pero nos falta un montón. Esta parte ya la pudiste vencer, van a venir otras. Las obras de Abraham es permanecer. Ahí está difícil. Permanecer en obediencia a Hashem, aun cuando la promesa que Él nos dio no llega. Diga conmigo, acá generalmente fallamos. Ay, porque somos del ya, llame ya, pida ya, llega rápido, pedido ya. Así estamos acostumbrados. Vamos a comer a algún lado y la comida no viene. ¿Qué pasa? Que no viene por lo que es una promesa. Y a veces pareciese que, diga conmigo, su familia. Herencia de Adonai son los hijos. Pero a veces se nos escurren entre las manos como el agua. Hoy hablaba con alguien y comentábamos, y Baruch Hashem, que la Torá trae a nuestras vidas a su debido tiempo, trae convencimiento, y a su debido tiempo estas palabras que para muchos era dura es tu palabra, Señor. Qué dura que es tu palabra, pero la Torá trae convencimiento a través del Ruach HaKodesh y es siempre lo que va a prevalecer. Por eso yo no me dejo doblegar por ninguna carita que... Ni muy triste, ni muy que se me ponen así, nada. La Torá a lo largo del camino, a la larga, me va a dar la razón, pero no porque yo tenga razón, ella tiene razón. Ella tiene razón. Dice, no, Roe, porque usted es muy duro también, no entiende la situación que yo vivo en mi casa. No, pero que yo no tengo que entender eso en este momento. El que tiene que entender es usted, que si se conduce de esta manera le va a ir bien. No lo tengo que entender yo a usted, usted tiene que entender lo que dice acá. Y para eso el Eterno me paga a mí. Para que yo le permita, a través de lo que Él me dio, y el Espíritu Santo de santidad a usted le revele a su debido tiempo cómo son las cosas. Cuando usted quiera cortar camino, por más que a la corta le vaya bien, está comiendo del árbol del bien y del mal, está mezclado, lo va a perder. Está mezclado. ¿Comió o no comió Eva? ¿Estuvo rico o no estuvo rico el fruto? Claro. ¿Se sació? Sí, se sació. Pero perdió. Lo que pensó haber alcanzado, para afuera del Edén, perdió. Así es la Escritura. Ahora lo que uno lucha, pelea por su herencia, permanece, el Eterno le dará la victoria aun cuando no la merezca, aun cuando no tenga fuerza, aun cuando no tenga mérito, porque fue su promesa. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Tenía ejército para pelear Gedeón? Mientras más ejército tenía, el Eterno decía, no, son muchos. Son muchos. Van a decir que fueron ustedes y ustedes, si se le ponen adelante, me los matan a todos. Son muchos. Saca gente, son muchos. Fíjate, mandalos al agua, el que se arrodilla, ese afuera. Decirles que si, y esas son leyes de guerra, están en Deuteronomio 20, creo, leyes de guerra.
En las leyes de guerra, saber cómo presentarse ante una batalla es importante. Abraham sabía de eso también. Abraham tuvo que pelear. ¿Por quién tuvo que pelear Abraham? Por su sobrino. Diga conmigo, por un desobediente. No, pero con más ganas. Por un desobediente tuvo que ir a pelear. ¿Usted pelearía por un desobediente? Solo si es mi hijo, pastor. Pero por los desobedientes hay que pelear también. Son parte de nuestra herencia. Son parte de los nuestros. Son parte de los que el Eterno puso ahí para que nosotros demos algo también por ellos. Sacrifiquemos una parte nuestra para darla por... Eso es lo que hizo Él. ¿O usted era muy obediente y Él no tenía que venir a dar la vida? ¿Vieron la lógica humana? No, pero déjalo ahí, si se muere nos hace un favor. Si se muere renegamos menos. Si se muere nos repartimos la herencia. ¿Usted cree que no pasa? Que yo estoy exagerando. Digan conmigo, las obras de Abraham. Imagínense que él era riquísimo, ¿sí? Y su sobrino también lo era. Dice, bueno, si lo matan, más campo para mí, más animales para mí, más terreno para mí. ¿Vieron los Macri lo que hacen ahora? Juicios entre hermanos, se comen. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Los Echeveres. Miren la tele. Se pelean por los campos, millones. ¿Cuántos tenés vos? No, yo tengo 500. No, quiero tener 600. ¿Para qué? Siempre me acuerdo algo que decía Ricardo Ford y me hacía reír. Decía, yo no soy millonario, mi hermano es millonario. ¿Y vos cuánta plata tenés? Le dijeron, 900 millones de dólares. Pero mi hermano debe tener por lo menos 3 veces más que yo, porque mi hermano trabaja, yo no. Yo vivo de lo que ellos me pagan por el paquete de acciones que tenían, pero ellos trabajan, tienen su sueldo, tienen otros negocios, yo no, yo me encargo de cobrar y de gastarlo. Así piensa el ser humano. Con 900 millones de dólares él se sentía que no era millonario. Lógica humana, los que comen del árbol del bien y del mal, lógica, es lógico, está bien lo que él pensaba. En su lógica eso está bien. Por eso hay que aprender a caminar por sus pisadas, porque Abraham, siendo riquísimo, no aplicó ninguna de estas lógicas humanas de hoy en día que yo les planteé. Abraham fue a rescatar a su herencia, que no precisamente era lo económico, sino que era la vida de su sobrino que él había adoptado. Diga conmigo, las obras de Abraham. Y ahora la tiene cada vez más difícil de imitar las obras de Abraham. Debajo del cielo todo tiene su tiempo. Hay tiempo para amar, porque de hecho Abraham lo hizo. Hay tiempo de luchar, de pelear, porque Abraham lo hizo. Y hubo un tiempo en el que Abraham también pudo disfrutar de paz, de shalom. Seguir la Torá es lo que nos permite a nosotros conocer las obras de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach para imitarlas y para seguirlas. Pero lo único, vuelvo a repetir este punto, seguir la Torá es lo que nos permite a nosotros entender para seguir sus pasos. Si usted no sigue la Torá, usted está caminando por cualquier lado. Usted está perdido. Haga señales de humo que vamos a intentar ir a rescatarlo. Haga algo, grite, haga algo, salga de ahí de donde está. Si no caminan por las pisadas del Salvador, salga de ahí. No venga con que
No, yo hace 20 años que congrego acá y mi pastor es mi papi, es mi hermoso, ay, qué lindo, el mejor, qué lindo que predica, me hace llorar. Nada, salga de ahí. No están pisando en el lugar correcto y no es tiempo de andar perdiéndose como cualquier ovejita que no es ovejita, es una cabra tremenda. Salga de ahí. Ay, no, pero me dijeron una palabra profética a mí que acá voy a encontrar a... Mentira del diablo, salga de ahí. Comieron del árbol contaminado. No va a durar, no va a permanecer, no lo va a disfrutar, lo va a padecer. Eva no pudo saborear el fruto porque no le encontró gusto, porque estaba mezclado y porque cuando entró se dio cuenta que era mentira, pero qué difícil que era salir de la mentira. Qué difícil para la gente salir del engaño. Qué difícil que es reconocer que estamos equivocados. Gálatas 3:24. Seguir la Torá es lo que nos permite a nosotros conocer las obras de nuestro Salvador para imitar, para seguir. 3:24 de Gálatas. De manera, no voy a leer la palabra ley, voy a leer la palabra Torá. De manera que la Torá ha sido nuestro conductor, nuestro ayo, para llevarnos a Mashiach. Imagínese a alguien que encontró a Mashiach y no camina por la Torá. ¿Qué Mashiach encontró? ¿Recuerdan las palabras de Natanael? Hemos encontrado aquel del que está escrito en la Torá y en los profetas. Hay gente que dice que lo encontró, pero no vino por este camino, vino por otro. Y el que no entra por acá es ladrón y es salteador, porque es otra puerta, es otro camino, es otro lugar. Te vas a perder. Te vas a perder. Hay un solo camino. Y toda la instrucción nos habla de un solo camino. El que encontró Natanael. Hemos encontrado a Mashiach. ¿Qué viene a decir Pablo? Yo vine por otro lado. Nada. Miren lo que dice Pablo. De manera que la Torá ha sido nuestro conductor, nuestro ayo, nuestro instructor para llevarnos ¿a quién? A Mashiach, porque no hay otro camino, hermanos. A fin justificados. ¿Por quién? ¿Y quién es la fidelidad? ¿Quién nos justificó? Él es la fidelidad, ¿amén? Él es la emuná, ¿esa es la palabra emuná? Esa. Seguimos el texto, el 25. Y habiendo venido, ¿cómo dice su Biblia? Habiendo venido la fe. Habiendo venido la fidelidad. Habiendo venido la fidelidad, ya no estamos bajo ayo, o tutor, o conductor, o el que te instruye. No lo necesitamos ya. ¿Por qué? Porque estamos con Mashiach ahora, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. Según Juan, capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3, ahí. Según Juan, ¿qué es Mashiach? El verbo hecho carne, o sea, la palabra hecha carne. ¿Qué palabra? ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Un juego de palabras, porque este texto, ¿qué dicen con este texto? Ven que ahí dice, que una vez que vino la fe, Jesús, ahí dice que ya no estamos bajo ayo, bajo tutor. No, pero espere, está cambiándole la palabra y está hablando de lo mismo. Es lo mismo. La Torá es Mashiach, Mashiach es la Torá.
Lo que pasa es que usted no está masticando el idioma bíblico que está ahí. La Torá es Mashiach. Mashiach es la Torá. Ahora ya no necesitan un ayo que los traiga hasta la Torá, porque no están con la Torá. Ahora están con la fe. ¿Y qué es la fe? Jesús. ¿Y Jesús no es la Torá? Es un cambio de palabras. ¿Por qué es tan difícil de entender? ¿Usted cómo le dice a su... Yo le digo a mi hijo Corcho, a Elías. Elías es Corcho, Caleb es Junior. Yo le digo, Junior, vení. Y Junior viene, Caleb viene. Yo, Caleb, vení. Y Caleb viene. Sigue siendo mi hijo, dicho de una manera o dicho de otra manera. Seguramente a usted le debe pasar en algún ámbito, con su hijo, con su esposo. Acá es lo mismo. Mashiach, Torah, es lo mismo, es lo mismo. No le busquen la vuelta. Entiendan de una vez que eso es sencillo de entender. Bien, pues todos sois hijos de Dios por... Verso 26. Por la fidelidad. ¿Cómo está en su Biblia? Sí, ¿cómo está en su Biblia? Léalo. Pues todos soy hijos de Dios por la fe en Yeshua HaMashiach. Todos son hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías o Yeshua HaMashiach. La fe en no. ¿Usted tiene fe? Es por su fidelidad, como dijo en el primer texto, del 24 que hemos leído, a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad. Y acá vuelve a aparecer esta expresión que hay que corregirla, pues todos son hijos de Dios por la fidelidad de Yeshua, porque fue por Él, no fue por nosotros que fuimos justificados. Fue por la fidelidad de Él, que entregó su vida, que dio hasta la última gota de su sangre, que no se bajó del madero, sino que pagó el precio de la muerte por nuestros errores. Fue por su fidelidad, no por la nuestra. Todos los que fueron bautizados en el Mesías, del Mesías están revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua HaMashiach. Y si vosotros sois del Mesías, herederos según la promesa. ¿Amén? Amén. ¿Dónde entran nuestros méritos aquí? En ningún lado. Porque esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es por la fidelidad de Yeshua HaMashiach. Mañana vamos a hablar de esta promesa. Herederos según la promesa. Y poco se ha entendido acerca de cuál era la promesa, pero mucho se ha hablado. Como poco se ha entendido cuáles eran las obras de Abraham, pero mucho se ha hablado. Y resulta que las obras de Abraham, punto número 1, seguir la Torá, oírla, seguir sus pisadas, ser fiel, permanecer, amar a Hashem sobre todas las cosas, amar al prójimo, servirle al prójimo, permanecer en obediencia, aun cuando la promesa no llega. Las obras de Abraham es replicar en un mundo hostil para los hijos del Eterno las obras que Yeshua nuestro Salvador hizo. Es hostil para usted y para mí estar replicando estas obras porque pareciera que somos, ¿cómo se dice?
salvarle la vida a una persona y llamar una ambulancia, los extraterrestres éramos nosotros y no todos los otros que caminaban por ahí. Es un mundo hostil. Es una sociedad de sálvense quien pueda. Una sociedad de caníbales. Lo que pasa es que no nos comemos literalmente, pero con nuestro accionar nos vamos comiendo. Yo tenía un compañero de trabajo que iba escalando pisos serruchándole al de arriba. Me recordé que era un caníbal en el trabajo. Hablando mal de otro para subir él. Así es la sociedad y es normal. Es absolutamente normal. Entonces, replicar en este mundo hostil las obras de Abraham, que no son otra cosa que las obras de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Es difícil. ¿Podemos terminar como Él? Claro. El que aborrece su vida por causa de mí. Quiere que vamos a cerrar con este texto porque no me lo puedo sacar de la cabeza. Pero ahí en Primera de Pedro donde vimos, y vamos a cerrar con esto. Primera de Pedro capítulo en el 2:21. Ese es el que leímos recién. Veamos desde el 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras en un mundo hostil, aunque nos digan malhechores, tontos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es, ¿qué cosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien. ¿Dónde? Aquí, en un mundo hostil, contrario para nosotros. Hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Diga conmigo, el tiempo siempre me da la razón. Hay alguien que está fuera del tiempo que nos da la razón a nosotros. La Torá es la que nos va a dar la razón. A lo largo del camino, aunque tardare llegará, aunque haya que esperarla, la esperamos, pero si proclamamos su palabra y nuestras buenas obras la acompañan, venceremos. Al final del camino llegaremos. Eso es lo único que importa. Hermanos, entiendan esto. Entiendan esta parte. Amar no tiene que ver con llorar. Amar a Hashem, amar al prójimo no tiene que ver cuánto sentimentalismo usted exprese y que así todo lindo y todo cariño. Eso sáqueselo. Tiene que ver con hechos. No se puede amar solo de palabras, se tiene que amar de hechos. Con hechos palpables, visibles. ¿Y cómo se logra eso? Con vuestras buenas obras. Yo no puedo decir que amo a Dios si no guardo su palabra, porque la Escritura dice que el tal es mentiroso. Ay, pero yo lo amo a Dios. Bueno, venga, vamos a guardar el Shabbat. No, eso es para el judío. Ok, usted no ama nada a Dios. Venga, vamos a cumplir su palabra. Mire, esto es así, no hay que comer esto. No, eso es para... Ok, usted no está amando. No importa cuánto llore dentro de la iglesia. No importa cuánta unción dice que tenga. No importa cuántas veces su pastor lo tira al pie. Eso no importa nada. Hechos.
hechos que cambian nuestra vida. Y que sí lloramos, no somos robots, y que sí nos emocionamos, y que sí nos dolemos, y que sí cuando uno no viene, nos rompe un poco el corazón. Claro, todas esas cosas está bien, pero permanecer. Somos soldados de esta milicia. Permanecemos, perseveramos, conquistamos, luchamos, nos embarramos, peleamos por la herencia que nos pertenece. Y el Eterno se encarga de hacer el resto. ¿Bien? Baruch Hashem. Shabbat Shalom para todos. Que